Bueno, cumplidas las 8:05, muy puntualmente vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Muy buenos días para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de cuatro que realizaremos del ciclo de webinars ASCUN RCI, Reflexiones y Prácticas para la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia. Hoy hablaremos sobre el currículo intercultural e internacional con un contexto que nos brindará nuestro experto invitado, Fray Martínez Páez, profesional de internacionalización del currículo de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Fray. Y nos acompañarán también en un panel de buenas prácticas Vanessa Ibáñez Delgado, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales en la Universidad de Santander, María Vanegas, coordinadora de cooperación académica en la Universidad de Antioquia, y Zoe Barrera Caro, líder nacional de nuevos productos e internacionalización del currículo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a quien también les damos una muy cordial bienvenida. Les contaremos cómo va a ser la sesión del día de hoy. Iniciaremos con una presentación de Fray, nuestro experto invitado, que nos dará el contexto sobre la internacionalización del currículo intercultural e internacional durante 15 minutos, para que todos nos pongamos a tono con el tema. Luego continuaremos con una presentación de buenas prácticas durante 30 minutos, 10 minutos cada una de las panelistas, y continuaremos con un panel de discusión de 20 minutos que moderará Matías Marín, coordinador nacional de la RCI, y finalizaremos con un espacio de reflexión e interacción con el público asistente, momento en el cual ustedes podrán hacer sus preguntas, comentarios. La idea es tener un espacio para compartir reflexiones frente a este tema. Ustedes saben que estamos haciendo estos webinars con RCI en el marco de los lineamientos de política de internacionalización del país, y por eso hemos dividido en cuatro ejes las secciones que vamos a realizar. Antes de iniciar, les recordamos que estas sesiones serán grabadas y compartidas y que las próximas virtuales se llevarán a cabo el 23 de julio y el 24 de septiembre en este mismo horario de 8 a 9:30 de la mañana. Y ya les contaremos más adelante qué viene con el taller que queremos hacer, pues en el marco de estas sesiones junto al programa Retos de ASCUN. Así que bueno, para los que no me conocían, mi nombre es Luisa Fernanda Villamizar, subdirectora de Relaciones Internacionales en ASCUN, y le doy paso entonces a Fray Martínez, profesional de, un segundo, que se me perdió el libreto. Profesional de internacionalización del currículo de la Universidad del Rosario. Muy bienvenido, Fray. Te escuchamos atentamente. Gracias. Luisa, qué gusto, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos. Creo que lo que nos convoca acá es algo bien interesante y es en algo en lo que nuestras instituciones de educación superior pues, hemos ganado cada vez un poquito más de terreno, un poquito más como de relevancia, un poquito más como de iniciativa, porque lo que teníamos y es en lo que les quiero compartir en esta corta sesión es un escenario en el que nosotros contamos con un currículo internacionalizado que además tiene un componente cultural, intercultural, que es muy, muy, muy interesante, muy enriquecido. Nosotros tenemos una línea de tiempo que nos dice que cada vez más el currículo internacionalizado pues toma un poquito más de visibilidad. Habíamos arrancado muy, muy inicialmente, esto es más o menos finales de los 2000, con una noción académica sobre este currículo internacionalizado, pero en virtud de la movilidad, en virtud de los convenios, en virtud de del relacionamiento un poco más estratégico de las instituciones, y hasta allí había quedado algo muy incipiente, pero al menos ya aparecía en el mapa. Ya sobre la década tal vez de los 2010, 2020, ya habíamos nosotros concebido un tema de currículo internacionalizado, pero desde el área del aseguramiento de la calidad. Esto es, que aparezca como una condición de calidad en acreditación, que aparezca como una condición de aseguramiento de la calidad en renovaciones de registros calificados en nuestras instituciones y ya sea parte pues, de los documentos maestros de todos nuestros programas. Ya con muy brazos abiertos recibimos el año pasado digamos, fueron hacia finales del año pasado, dos insumos muy, muy importantes, y es de un lado la política para la internacionalización, que orienta a todas nuestras instituciones de educación superior hacia esa ruta que queremos llevar la internacionalización, y dentro de este abanico, pues un capítulo muy importante dedicado expresamente al currículo.
muy desde las tres funciones sustantivas, por supuesto, sobre finales del mismo año pasado, pues también nos comparten desde el Ministerio de Educación Nacional, pues estos indicadores que buscan justamente de cara a las funciones sustantivas, ver cómo el currículo internacionalizado pues genera un poquito más de impacto y es ver cómo llegamos nosotros al nivel de asignatura, cómo llegamos al nivel programa, al nivel institucional, pues todas las apuestas de internacionalización que habíamos visto otra hora, quizás un poco más desde lo experiencial, un poco, sí, hablemos de internacionalización en casa, hablemos de iniciativas para traer un currículo internacionalizado hacia nuestras instituciones, pero ya en el marco de esta política, en el marco de estos indicadores de justa medición a cómo va a impactar el currículo internacionalizado en nuestras instituciones, pues ya tenemos unas herramientas muy importantes. Entonces, es una muy breve trayectoria, es algo que nos comparte a nosotros como instituciones de educación superior en el país, pues la llamo yo una caja de herramientas, porque lo que se tiene allí es un muy buen abanico de opciones y estrategias. Estrategias que nos orientan a nosotros como instituciones de educación superior a una serie de derroteros en los que tenemos que concentrarnos. Derroteros, y aquí es de lo curricular, aquí vuelvo a hablar de un poco de el escenario de las funciones sustantivas, derroteros del tipo cinco frentes que son los que vamos a nosotros en los que nos vamos a concentrar, en los que la política ha hecho un llamamiento bien interesante, en lo que las instituciones de educación superior en nuestros planes, si se quiere, de desarrollo institucionales, pues hemos venido trabajando. Hablamos de una vinculación con el territorio y el valor enriquecido que tiene el currículo internacionalizado es lograr conectarlo con lo nuestro. Usualmente veíamos siempre lo externo como lo emulable, lo que sí podemos copiar, lo que nos va a orientar, pero cuando tenemos nosotros aquí un diálogo de saberes entre eso que es la academia y el saber del territorio, el saber de la comunidad, decimos nosotros, pues también le podemos compartir a la comunidad internacional esto que nos une a nosotros en nuestro territorio. Entonces, hay un vínculo bien interesante que se propone desde lo curricular y es ver lo internacional, ver la internacionalización como el puente de mostrar lo que tenemos nosotros y seguir un poco compartiendo y afianzando lo que tenemos gracias a la comunidad internacional. Un segundo frente está concentrado en la actualización curricular y es desde luego el tema de concebir nuestras disciplinas en un marco global e incorporarles a ellas todas las tendencias que nos van surgiendo. Y vemos nosotros revisiones bibliométricas, vemos nosotros unas revisiones sistemáticas de literatura que se hacen en investigación y que le sugieren a los programas incluir nuevas temáticas, incluir nuevos contenidos, actualizarlos, pues en ello consiste justamente este currículo internacionalizado, aprovechar lo que hay actualmente en el marco de tendencias para la investigación, tendencias para la exploración de la disciplina y traerlo al currículo. Currículo que usualmente esperamos a que haya una reforma cada vez que vamos a renovar el registro calificado, cada vez que tenemos nosotros la ventana de autoevaluación en nuestros programas, pues esperamos hacer una actualización justa a este currículo y uno de los mecanismos para acercarnos a ellas pues, es a través justamente de esta revisión de la internacionalización. Hay un apartado 3, número 3, que va a concentrarse en el tema de multilingüismo y lo que también nos dice la política es, pues esto va de cara digamos, un poco a la naturaleza disciplinar del programa, no necesariamente nos quedaremos con una lengua extranjera. También obedecerá a esa vinculación con el territorio que mencionaba en el punto uno. Luego tendremos que conectar también el saber que venga en una lengua nativa, en una lengua propia de nuestro territorio y hacerlo integrado. Entonces es ver de repente unas asignaturas disciplinares que se imparten en otras lenguas, que vinculan las lenguas, vuelvo y digo, lenguas no solamente extranjeras, sino también locales, y eso hace mucho más enriquecido el ejercicio disciplinar. Viene un marco de competencias, por supuesto, ya venimos hablando de las competencias mal llamadas, perdón, blandas, pero pasamos ahora a un marco mucho más amplio, son competencias esenciales hacia la solución, hacia el desarrollo, hacia la propuesta si se quiere, cómo solventar una problemática global y pues por supuesto estarán conectadas con competencias de ciudadanía global y las interculturales. Y ya nos quedaría un último frente y es el de pedagogía de vanguardia y es algo que también enriquece mucho un currículo internacionalizado y es pues todo lo que tenemos en el marco de innovación en términos de aprendizaje experiencial, metodologías, nuevos acercamientos hacia el cómo enseño mi disciplina para que el mundo entero pueda hacerse a ella y dialogue muy bien con lo que tenemos en ella, pues está allí presente.
Hay unos elementos muy interesantes que por supuesto podría uno concentrarse y es yo tengo desde mi asignatura, yo tengo desde mi programa, nada más mi asignatura, llamémoslo, vámonos al nivel microcurricular y yo digo, en estos elementos curriculares que ya están ahí disponibles, yo puedo jugar con contenidos, yo puedo jugar con los mecanismos de evaluación, puedo incorporar actividades formativas si se quiere. Yo aprendí a hacer una sesión fishbowl en un escenario internacional, pues lo traigo acá a mi asignatura, nuevos recursos, entonces yo puedo traer a mi curso como recurso formativo, quizás un curso masivo abierto y en línea, puedo traerles podcasts a mis estudiantes, puedo conectarme con profesores en el marco de aprendizaje colaborativo. Y por supuesto esto tiene que decantarse en las dos bases fundamentales que va a tener un microcurrículo y es, veamos si los objetivos y los resultados de aprendizaje esperados dan cuenta de eso que yo quiero alcanzar en el marco de desarrollo de competencias hacia la internacionalización y la interculturalidad. Porque muchas veces nos quedamos en el marco netamente disciplinar, pero yo digo, ¿y qué si mis estudiantes de contaduría no están conectados con la normatividad que tenemos en el exterior y de repente tienen una posibilidad de vinculación laboral afuera? Pues yo tendría que conectarlos acá. ¿Y qué si mis estudiantes de ingeniería están sacando adelante una hackathon para resolver un problema de abastecimiento de aguas y ocurre que no es un problema únicamente de Colombia, sino que es un problema en Latinoamérica, un problema que también experimentarán el norte global? Entonces es ver cómo desde incluso la denominación, que yo tenga un programa, perdón, o sí, un programa o una asignatura que se llame negocios internacionales, que se llame negociando interculturalmente, si aparece dentro del plan de estudios, pues buenísimo. Son elementos curriculares, vuelvo y digo, que ya están allí disponibles y a los que les podemos incorporar temas de internacionalización. Este es un ejemplo. Y entonces uno podría decir, tengo una asignatura que se llama mecanismos de negociación. Y esto puede aparecer en programas de administración, programas de economía, programas de relaciones internacionales. Y entonces yo tengo estos como 5 peldaños que me van a ayudar a llegar sí, a llegar a este muy buen término del currículo internacionalizado. Y entonces yo puedo jugar con la denominación. Claro, esto no sugiere que vayamos todos a hacer una reforma curricular y les cambiemos los nombres a todas las asignaturas del plan de estudios. Eventualmente, si esto suscita la reflexión curricular, pues bienvenido. Si no, pues yo puedo jugar más o menos con lo que yo tengo dentro del salón de clases. Si la asignatura se llama mecanismos de negociación, ¿qué tal si esta versión, la cohorte del programa con la que estoy trabajando ahora, nos vamos a enfocar en mecanismos de negociación en la TAM? ¿Qué tal si esto yo le incorporo un tema de multilingüismo y la dicto en inglés y entonces ya la denomino Doing Business in Latam? Son propuestas que podrían estar dentro del marco curricular y no alterarían en mayor medida lo que encontremos nosotros dentro de nuestro programa. Luego viene un componente de interculturalidad, yo lo llamo fase uno porque es lo nuestro, es lo propio y tendría que estar de primeras y entonces yo le diría algo como hablemos eventualmente en algún momento del semestre en esta asignatura de mecanismos de negociación de cuáles son las estrategias de negociación en comunidades indígenas. O sea, cómo no visibilizar lo que seguramente gracias a la tradición oral que nos ha venido compartiendo unas y otras generaciones, ¿por qué no lo vemos en el aula? ¿Por qué no vemos productos de intercambio de accesibilidad que se tienen allí en términos de comunidades indígenas? Entonces, pues bueno, esa es una de las fases y yo desde las 16 semanas de clase que tengo, eventualmente le puedo dedicar una o dos a que exploremos cómo están los mecanismos de negociación, que se llama mi asignatura, pero en el marco de comunidades indígenas. Luego le agrego el componente de interculturalidad, yo le digo fase 2 porque entonces ahora sí es el escenario más externo y le digo cómo estamos en regiones, cómo está esta negociación en regiones como Latinoamérica, cómo estamos en términos de mecanismos de libre comercio, lo extrapolo un poco y llevo lo que habíamos visto disciplinarmente hablando a un escenario que es local, pero que también conversa muy bien con lo internacional. Recursos, pues bueno, me va a traer un MOOC, que este MOOC sea de una universidad que lo colgó en la plataforma edX, lo colgó en la plataforma Coursera, y entonces es un MOOC que habla de mecanismos de negociación y que eventualmente ha sido construido por universidades en el exterior para que podamos compartir bueno, y ustedes cómo estudian los mecanismos de negociación, veamos qué contenidos, veamos qué estrategias, qué recursos manejan. Un podcast muy local y entonces buenísimo que de repente los centros multiculturales que tenemos en nuestras universidades nos dijeran, oiga, vamos a hacer una visita, una inmersión, vamos a conversar
comunidad A, comunidad B, aprovechemos y hacemos unas grabaciones, de repente tenemos unos podcasts hablándonos de mecanismos de negociación que podemos compartir como recursos en clase. Lograr una masterclass. Mejor dicho, digamos que los recursos que tenemos allí podemos jugar con que tengan un componente internacional, tengan un componente local, muy del territorio, y que esté a disposición de los estudiantes. Diversidad lingüística, que si está en inglés, en español, en una lengua nativa, pues buenísimo. Estrategias, pues entonces también hace uso uno de las estrategias internacionales. Trabajemos un proyecto integrador. De repente, si tenemos durante toda la carrera la posibilidad de implementar los Stones, entonces en primeros semestres los Keystone, perdón, los Cornerstones, luego mitad de semestre, mitad de carrera los Keystones, para que nos terminen hacia el final de carrera con un capstone así súper integrador y que vincula la solución a un problema que tiene un empresario, la solución que tiene, perdón, el problema que tiene una comunidad, integrar diferentes saberes, quizás hacerlo interdisciplinar, pues buenísimo. Trabajos de campo hay bastantes. Si no lo logro desde la asignatura, lo lograré desde el programa. Entonces yo tomo mi plan de estudios y digo, oiga, qué interesante, yo aquí tomé el de la jurisprudencia en nuestra universidad y nos encontramos con 4 asignaturas core que uno podría decir, pues aquí hay un componente muy interesante. Tengo Public International Law que me está diciendo, hay un componente de bilingüismo ya acá. Entonces podría proponerle al programa que se abran 2 o 3 cursos más que se impartan en segunda lengua. Tengo historia del derecho colombiano. Hombre, pues ahí está el vínculo que tiene el programa hacia lo territorial, hacia lo nuestro, hacia lo propio, y temas de identidad, cómo estamos en derecho desde lo nuestro, para que luego en semestres más avanzados tengamos derecho internacional humanitario, pero luego haber comprendido lo de acá, lo de la casa. Luego tengo un tema de derecho de familia, aquí sí. Fíjense lo interesante, ya sobre los últimos semestres, ya viene uno a ver derecho de familia, pero porque ya sabe que estamos hablando del derecho familiar con casos, con casuística, con temas de Colombia, con temas internacionales y ver cómo lo podemos resolver. Entonces es una ruta muy interesante que uno podría llevar también al programa, identificando, uno hace un escaneo, un mapeo quizás de todas las asignaturas que están allí, cuáles tienen un componente bilingüe, cuáles vinculan puntualmente lo del territorio, lo de la casa, y con cuáles puedo hacer un intercambio muy enriquecido desde el contexto internacional. Puedo abordar temas del componente de electividad, puedo abordarlo desde la opción de grado, puedo hablarlo para los programas que juegan con un poco con el tema de mayores y menores, verlo desde cómo están los ciclos de menores, cuáles son los ciclos de profundización, cuáles son los ciclos de énfasis. Por allí podría tener algunas asignaturas que se enfoquen un poco más hacia este componente internacional, hacia este componente intercultural. De modo que cuando llegue el escenario final, que es este ya, con esto cierro, que es el institucional, yo ya pueda plantear unas estrategias, vuelvo y digo, desde muy lo curricular, pero que conversa entre la interculturalidad y la internacionalización. Entonces yo tengo de entrada un primer paso y es desde el desarrollo profesoral, concentrarme en un ejercicio de actualización e información. Llámese porque le quiero compartir a mis profesores temas de competencias para la ciudadanía global, o porque quiero decirle a mis profesores, háganse una revisión bibliométrica en sus asignaturas, de modo que puedan actualizarlos con tendencias disciplinares externas, hablo internacionalmente hablando, o con saberes locales. Tengo que brindarle a mis profesores ese balance en horas de trabajo dentro de su plan de trabajo para que ellos digan, voy a tomarme el tiempo, voy a hacer la actualización, voy a incorporar este recurso, esta metodología, y desde mi misma asignatura conversarle a los estudiantes, ofrecerle, de más que ya los estudiantes están supremamente conectados con el mundo desde sus equipos celulares, pues decirles, mi asignatura también lo está y aquí están los recursos. Luego lograr en un segundo paso un tema de participación externa. Buenísimo, ya lo hemos venido implementando en varias universidades y es eh, trabajar asuntos perdón, asuntos muy disciplinares, desde metodologías como temas COIL, clases de espejo, masterclasses, proyectos integradores, pues muy bien, aprovechemos que hay temas de movilidad para integrar a estos invitados a nuestras regiones, y aquí está el proyecto integrador, ver un tema como desde el enfoque intercultural internacional de mi asignatura, cómo logro invitar a nuestros estudiantes a que hagan un trabajo de campo, quizás los internacionales, buenísimo que fueran con nosotros, hacer un trabajo de campo, un proyecto, una inmersión, si se quiere, en una comunidad local. De repente logro en el cuarto paso una diversidad en contenidos y recursos, preguntándome yo, haciendo un checklist, y para eso hay bastantes herramientas, hay unas rutas, unas rejillas, perdón, de consulta muy interesantes que le pregunta a uno, bueno, ¿y cuántas lenguas
ven o conversan en esta disciplina, de qué procedencias hay en términos de tendencia, quién más está escribiendo sobre el derecho, quiénes son los que más están escribiendo hoy en día sobre ingeniería. Con ellos tenemos que conectarnos, con ellos tenemos que estar enlazados. Están hablando más mujeres que hombres, están hablando más comunidades locales, están hablando más las minorías. Todo este ejercicio de interculturalidad, pues preguntarnos cómo lo vemos en nuestras asignaturas, de modo que el último paso recaiga sobre esos resultados de aprendizaje esperados en donde yo vinculo. Muy bien, el pensamiento crítico, que es lo que queremos todos, un tema de ciudadanía global, por supuesto, una conciencia ética en contextos internacionales, desde luego. Sin embargo, cómo rezan mis resultados de aprendizaje en mi guía de asignatura, en mi sílabo, qué tan internacional, qué tan intercultural lo logra declarar. Entonces son algunos pasos que podrían abrir un poco la discusión acá. Quería como compartirles un poco esto, que se vea a la luz de cómo hemos evolucionado en estas últimas décadas en temas curriculares 100% concentrados y cómo el escenario de internacionalización que hemos apalancado desde las oficinas de relaciones internacionales en nuestras universidades, pues ha ayudado a que esto sea cada vez más sencillo y más aterrizado a nuestras asignaturas, que es lo que finalmente queremos lograr. Fray, mil gracias, la verdad. Cada vez que te escucho, digo, aprendo un montón más, súper interesante todo lo que han hecho y han evolucionado muy bien y bastante. Y nos das pues un abrebocas, quedamos todos como muy iniciados a seguir aprendiendo de este tema. Y la verdad, muy interesante lo que vienen desarrollando desde la Universidad del Rosario. Felicitaciones. Y Muchas ahora le gracias. vamos a dar paso a las ponentes que nos van a contar sobre sus buenas prácticas para seguir profundizando, aprendiendo mucho más del tema. Y le doy la bienvenida en este caso a Vanessa Ibáñez Delgado, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad de Santander, María Vanegas, coordinadora de cooperación académica en la Universidad de Antioquia, y Zoe Barrera Caro, líder nacional de nuevos productos e internacionalización del currículo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nos acompaña hoy para moderar esta sesión Matías Marín, director de internacionalización de la Universidad Católica de Manizales y coordinador nacional de la RCI. Así que a partir de este momento, Matías, quedas a cargo de esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos todos de nuevo. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias, Fray, por esta introducción que también nos amplía un poco la mirada de cómo los diferentes actores que se integran a la dinámica universitaria se interactúan con la internacionalización del currículo. Y algo que destaco en particular es que la presentación que ha hecho Fray es desde la perspectiva de que todos los profesores podemos integrar una dimensión internacional desde la base. Y por eso allí, en ese derrotero, veíamos una pedagogía de vanguardia y cómo esas pedagogías activas o metodologías activas, en su gran variedad, digamos, de esquemas, pues nos permiten fomentar esta dimensión internacional. Resalto una invitación y quiero también proponerles a quienes están aquí conectados que a medida que nuestros panelistas comparten sus prácticas, estemos pensando en la reforma curricular, en la modificación curricular o actualización curricular, también desde el sentido de cómo esta escalabilidad llega y toca programa y toca institución, además de la inspiración que tenemos en nuestras propias áreas en el microcurrículo. Y sin más, vamos a entonces dar lugar a esta primera experiencia. Vamos a recordar que este eje de currículo intercultural e internacional propende por la inclusión en el sentido de la interculturalidad y la dimensión internacional en todos los currículos, preparando de esta manera a ciudadanos locales. Y desde esta ciudadanía local le vamos a dar paso a Vanessa de la Universidad de Santander con estas prácticas que tienen que ver con la internacionalización del currículo, la formación docente para la competencia global, el COIL y otras iniciativas que nos orientan también para nuestras reflexiones y prácticas de internacionalización del currículo en nuestras instituciones de educación superior colombianas. Vanessa, muchas gracias por tu participación, te damos el lugar. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Luisa. Fray, muchísimas gracias por esta introducción tan enriquecida que nos has hecho. Yo estaba tomando apunte mientras te escuchaba porque la práctica que quiero presentarles el día de hoy tiene mucho que ver con esa pedagogía de vanguardia, con el hecho de construir capacidades institucionales en nuestros profesores, porque
Al final, toda esta transformación curricular y todo lo que tiene que ver con incluir la dimensión internacional en el currículo, pues necesita de nuestros profesores y necesita que ellos pues tengan todas las capacidades y herramientas para poder llevarlo a cabo en el aula de clase. De tal manera que esta práctica se titula Internacionalización de la formación profesoral para la construcción de capacidades de la competencia didáctica para mejorar la enseñanza en la educación superior. En el marco de un proyecto de asociación sobre didáctica, precisamente hemos denominado este proyecto Sango, es financiado por el DAD, el Servicio Alemán de Intercambio, y en colaboración con Goethe University en Alemania, muy específicamente con su Colegio Interdisciplinario de Didáctica Universitaria, que para nosotros el área homóloga sería pues precisamente las áreas de desarrollo profesoral que tú mencionabas allí en este primer paso de tu última diapositiva. Bien, este proyecto tuvo tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, mejorar la docencia universitaria mediante la profesionalización en didáctica y pedagogía a través de la formación especializada en todas estas prácticas didácticas y metodologías didácticas, fortalecer las buenas prácticas didácticas y pedagógicas para mejorar la calidad del proceso de enseñanza a partir del intercambio académico y docente, y por último, promover una red internacional para el desarrollo de la educación superior entre Colombia y Alemania. Este proyecto lo desarrollamos en cuatro fases. La primera de ellas fue el análisis comparativo de la ruta de formación profesoral, la ruta de la UDES y la ruta de Goethe University en este caso, para determinar cómo ambas instituciones desplegábamos todo este plan de formación a los profesores con unas particularidades de la esencia en Alemania o del sistema educativo en Alemania y unas particularidades en Colombia. La segunda fase fue la movilidad internacional docente, que nosotros denominamos premio a la enseñanza también como un incentivo para potenciar el desarrollo de la competencia didáctica a través del intercambio. La tercera, la producción académica, es decir, cuál iba a ser ese producto tangible que el proyecto nos iba a dejar y que luego podría ser usable para nuestra institución e incluso para otras universidades. Y la cuarta, la diseminación, por supuesto, y la sostenibilidad del proyecto. A lo largo del proyecto estuvimos aplicando unos instrumentos para conocer los efectos de la formación en didáctica, que actualmente nos encontramos pues precisamente en esa producción científica y en esta diseminación en escenarios como estos. En esa primera fase que hicimos el análisis comparativo, identificamos que, por ejemplo, a raíz de, por supuesto, la pandemia y todo lo que nos dejó la virtualidad, que todos estábamos súper conectados, nuestro plan de formación 2022-2029 tiene unas rutas formativas que se desarrollan de manera virtual con talleres más o menos entre 2 y 6 horas de duración. En cambio, en Alemania encontramos que los talleres de formación son más intensivos, que requieren de alguna manera como una dedicación del profesor de al menos 2 días durante todo un día y es por un periodo específico de tiempo, de tal manera que allí comenzamos a conversar en cómo nosotros íbamos a incluir esas temáticas interesantes con perspectiva global que a la larga son aplicables para profesores en Colombia y para profesores en Alemania, pero que también respondiera mucho a nuestro contexto institucional. Esto nos llevó entonces a tener una oferta que nosotros denominamos la ruta de formación Sango aquí dentro de nuestra institución, con un total de 71 talleres. Eran una cantidad de talleres que los profesores podían elegir. Esto también lo tomamos como buena práctica del el certificado de formación en Alemania, porque ellos despliegan su oferta y los profesores van completando ciertos módulos para al final de su formación obtener un gran certificado que es homologable para el escalafón profesoral, para los ascensos, etcétera. Entonces, lo que hicimos aquí fue desplegar una oferta de diversos talleres. Aquí hay un mapa de palabras que ustedes pueden ver algunas temáticas de esos talleres en temas como estilos de aprendizaje, activación de pensamiento, proyecto integrador, que lo mencionabas, Fray, antes en tu presentación, y algo muy interesante que hicimos por primera vez que se llama Reflecting Team, que aquí en Colombia a veces en algunas instituciones lo llaman comunidades de aprendizaje, donde los profesores se reúnen a conversar de su enseñanza, conversar de sus retos y desafíos con los estudiantes y bueno, allí encontrar quizás prácticas para resolverlo o consejos o tips de otros profesores. Esto nos permitió que al menos por participaciones tuviéramos 1.107 profesores participando, pero nosotros teníamos un reto y era que 40 profesores a lo largo desde el 2021 hasta el 2024
lograran certificarse en completo, ¿sí? Lograran como todo ese gran certificado en didáctica de la educación superior. Esto nos llevó a tener 78 profesores certificados. Estos certificados tenían unos niveles de insignia o unos niveles de certificación, desde Basic, Deepening y Trainers. Al final también el ejercicio y lo que propende este proyecto es consolidar un equipo de formadores, es decir, que la Oficina de Desarrollo Profesional de nuestra universidad tenga unos profesores capacitados con unas herramientas para seguir multiplicando la formación en didáctica a profesores de la UDES, es decir, que una vez finaliza el proyecto nosotros pudiéramos continuar en esa formación. Adicional a eso tuvimos 1029 profesores que al menos participaron una vez y que pues de alguna manera también se les dio un reconocimiento. Y como parte de la producción académica, obtuvimos pues o desarrollamos más bien nuestro manual para el certificado de la enseñanza universitaria, donde se desarrollan pues los tres módulos formativos desde la cualificación básica, que se centra en el dominio de herramientas básicas y la presentación efectiva, la profundización, que aborda temas más complejos de planificación de curso, evaluación, retroalimentación y medios digitales, y la aplicación, donde pretendíamos que el profesor ya con todos estos conocimientos pues tuviera la oportunidad de implementar un proyecto en su aula o en su asignatura y presentarlo como una buena práctica didáctica. Quiero mencionar que simultáneamente mientras estábamos haciendo la formación, como uno de nuestros objetivos era promover esa colaboración entre docentes, se iban desarrollando semestre a semestre unas convocatorias de movilidad para que los profesores de la UDES tuvieran la posibilidad de viajar a Goethe University a tener esta formación intensiva bajo el modelo de la universidad en Alemania y además a tener experiencias de observación de clases, de cursos de profesores alemanes, aun si no hablaban nada de alemán, ¿no? Entonces, bueno, acá ustedes en pantalla pueden ver algunas de las experiencias de los profesores. Esto nos permitió desarrollar 28 movilidades, no solo de profesores, sino también del personal académico administrativo del área de desarrollo profesoral y de la Vicerrectoría de Enseñanza, en pro de tener esa perspectiva internacional comparada que nos permitiera seguir alimentando este proyecto. Y el incentivo aquí también se daba que a medida que los profesores iban completando la ruta de formación, ellos podían presentarse a estas convocatorias de movilidad. Algo muy importante para nosotros a lo largo de las convocatorias es que nos interesaba mucho que participaran profesores que hacen docencia, porque usualmente tenemos convocatorias que están más dirigidas hacia los profesores que hacen investigación, pero que de repente su docencia o su carga docente es más bajita. Entonces, esta convocatoria estaba enfocada precisamente y en coherencia a profesores que hacen docencia. Otro de los objetivos que tenemos entonces es promover una red internacional de didáctica. Aquí tuvimos un aliado nacional que es la Red de Centros de Enseñanza-Aprendizaje en Colombia, con quienes estuvimos desarrollando el primer congreso para la UDES Internacional en Didáctica de la Educación Superior, presentando precisamente prácticas didácticas. Ya las memorias de este congreso están disponibles. Y como parte final, que es la diseminación y la sostenibilidad del proyecto, teníamos el reto o el desafío de desarrollar el sitio web del proyecto de tal manera que allí pudiéramos subir los recursos, algunos de los libros que se utilizaron, el manual, las memorias. Y ya hoy día contamos con un espacio en la página web de la UDES, un micrositio dedicado a este proyecto, donde contamos todas estas experiencias. Incluso tenemos allí unas bitácoras de los viajeros que hemos denominado, que son las experiencias de nuestros profesores que estuvieron haciendo intercambio. También estamos actualmente en el proceso de la publicación de artículos, pero este proyecto pues lo hemos estado presentando en distintos escenarios a nivel nacional e internacional con el propósito de que la experiencia se siga multiplicando. Y hace recientemente estuvimos de nuevo retomando los talleres con nuestros profesores formadores de formadores con el fin de llegar a esta parte de la implementación de proyectos que permita que los profesores, además de tener estas prácticas didácticas, luego también puedan trascender hacia una producción científica a partir de la experiencia de la docencia, que lo conocemos como metodología SOLVE. Bueno, hasta aquí dejo la presentación, que espero haber abordado los 10 minutos. Estaré muy atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación, en la que destacamos ese énfasis en esa generación de capacidades a partir de la asociación didáctica. Y además de lo que veíamos con Fray,
de lo importante de la conexión también a nivel programa y a nivel institucional, en este caso esas alianzas internas con los centros de enseñanza o direcciones de docencia y formación, en fin, porque hay una particularidad en nuestros profesores universitarios. Aunque hay facultades de educación, la mayoría de profesores en educación superior no tienen una formación en enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y lo que estamos, y muchos, digamos, encuentran también en el escenario de la docencia un ejercicio también de exploratorio, autodescubrimiento, con algunas herramientas, pero en este caso, cuando hablamos de esta asociación didáctica, pues vemos en realidad que ese conocimiento disciplinar se puede enriquecer con ese conocimiento didáctico y educativo para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, y pues este tipo de programas nos permiten generar esas capacidades a nivel institucional. Muchas gracias, Vanessa, por este compartir, y ahora nos vamos también a una plataforma institucional que a partir de la cooperación académica podemos ver ese fomento, esas capacidades de internacionalización, interculturalidad y ciudadanía global. Y por lo tanto, María Vanegas nos va a compartir la experiencia de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Muchas María. gracias, Matías y colegas. Muchas gracias por este espacio. Un momento, procedo entonces a empezar mi presentación. Bueno, desde la Universidad de Antioquia, la Dirección de Relaciones Internacionales, entonces les queremos contar lo que ha sido la experiencia de la Academia Glocal. Para nosotros, esta ha sido una plataforma que ha permitido la articulación de diferentes actores a nivel institucional con el fin justamente de promover pues justamente las competencias internacionales e interculturales en toda nuestra comunidad universitaria. Entonces aquí, pues antes de empezar, es darle el agradecimiento y contarles que esto ha sido un esfuerzo más institucional que solamente de esta dependencia, lo que lleva también a la reflexión de que pues, la internacionalización no es solo una competencia de estas oficinas y no es solamente una apuesta que debemos tener desde estos equipos, sino que debe permear los diferentes procesos institucionales. Entonces, como les contaba, pues es una iniciativa que surge desde nuestra dependencia con el fin de articular, generar de alguna manera un esquema, una organización y potenciar diferentes experiencias o diferentes acciones que ya se habían de alguna manera realizado a nivel institucional, pero que no estaban definidas como tal en su objetivo de promover o de fomentar justamente la internacionalización de la comunidad universitaria. Lo que se genera entonces en esta plataforma es básicamente espacios para la reflexión, el desarrollo de competencias y evidentemente pues el trabajo articulado en pro a estas finalidades, estos objetivos que definitivamente enmarcan nuestro quehacer desde la dirección. Quiero contarles que esto nace de una reflexión que inició a partir del 2018, puntualmente se materializa en el 2020, o sea, nace como plataforma en el 2020, en plena pandemia. Creo que eso fue un poco como la prueba de fuego de esta estrategia, pero básicamente buscaba resolver o atender a los retos y las necesidades específicamente que teníamos como institución, un poco atendiendo a los lineamientos nacionales, pero también a la demanda que hacían nuestros socios y nuestra comunidad académica en clave de generar este tipo de habilidades y de resolver ciertos asuntos por medio de pues, otro tipo de estrategias. Para nosotros, entonces, la ciudadanía intercultural y global, justamente porque también tenemos que pensar en qué es internacionalización al interior de nuestras universidades, es decir, el concepto es bastante amplio, está permeado de un montón de corrientes teóricas, muy desde el norte global. Entonces, nosotros quisimos hacer un alto y preguntar qué es para la Universidad de Antioquia, pues justamente este concepto, y básicamente me voy a permitir leerlo rápidamente de manera literal. Coincidimos, porque esto fue un trabajo también articulado con las dependencias y unidades académicas, es concebirse y sentirse como integrante de la especie humana, de entender que el mundo es diverso y sentir admiración por esto, de generar diálogos y construir relaciones con diferentes grupos identitarios, de contribuir a la convivencia pacífica, el mejoramiento de las condiciones de los territorios y a la solución de los problemas globales. Entonces, a partir de ahí, casi que nuestros actores
un poco dijeron, listo, tengo comprensión de lo que se está buscando a través de esta gran plataforma y ya sé de qué manera puedo aportar a ello. Entonces, de ahí, y reitero, ha sido muy importante la articulación no solamente pues, de los ejes misionales de la universidad, sino de los diferentes eh, entes y evidentemente colegas que le apuestan también a la internacionalización al interior de la Universidad de Antioquia. La academia se fundamenta en cuatro pilares. El principal o el primero que voy a referenciar es la interculturalidad. Vamos a ver entonces una breve definición de lo que es y vamos a ofrecer espacios de formación, interacción y la identificación de capacidades institucionales que promuevan justamente el desarrollo de esa competencia. Como pueden ver en pantalla, pues es una breve descripción de lo que tenemos. Por ejemplo, en espacios de formación vamos a tener grupos focales de estudio, tenemos y participamos con la Vicerrectoría de Docencia en algo que se llama Viernes de Currículo, entonces estamos en conversación con diferentes actores. Tenemos un grupo que está dentro de nuestro banco de materias selectivas u optativas que es para la formación en ciudadanía intercultural y global, y además tenemos un certificado en ciudadanía intercultural y global. Ya más adelante les voy a contar. También proponemos semilleros de movilidad, esto aunado a un esfuerzo que está haciendo la dirección por generar espacios formativos en clave de la movilidad, es decir, que la movilidad deje de ser solamente una acción que pasa accidentalmente y por el interés de un estudiante, sino que queremos desarrollar ciertas habilidades y instalar ciertas capacidades en los estudiantes para que, pues, evidentemente mejoren el aprovechamiento de la experiencia. También en clave de ciudadanía tenemos otros espacios. Vamos a hablar ahora en clave del curso, perdón, de los diálogos interculturales con nuestro programa parcero que es el Buddy Program o el programa de acompañamiento, se ha constituido más en una estrategia de gestores para la ciudadanía intercultural y global, atendiendo la base, es decir, impactando a los estudiantes, que son también los que deberían estar muy al tanto, pues, de estas tendencias y de este rumbo que está tomando justamente el ejercicio educativo. Y también replicando la experiencia con estudiantes que han venido previamente a nuestra universidad, también en alguna categoría de movilidad, para que sean replicadores en sus respectivos territorios. En clave de la cosmopolítica, entonces vamos a aprovechar o buscamos hacer un aprovechamiento de las diferentes redes y plataformas de las que pues participamos, básicamente con el G8 que está muy instalado aquí en Medellín, tenemos la cátedra de fortalecimiento de capacidades, esto es un ejercicio que se ha venido realizando a lo largo del tiempo y estamos muy enfocados en desarrollar también asuntos y formación en clave de diplomacia científica. Sobre el plurilingüismo, entonces acá hemos sido pues, testigos de las grandes potencialidades que ya tenemos desde la universidad. Entonces, contarles que además de ciertos programas que están muy orientados exclusivamente a la academia, también nosotros a nivel de la universidad contamos con un programa que se llama Multilingua, donde se enseñan 5 idiomas diferentes de manera gratuita a los estudiantes y además hay oferta en lenguaje de señas colombiano y algunos lenguajes o lenguas ancestrales. Tenemos en este momento oferta de 4 lenguas ancestrales, entonces de alguna manera este pilar busca también articular a esos otros actores que ya están en el ecosistema. Voy a referirme rápidamente a algunas acciones puntuales que realizamos en el marco de la academia. Voy a hablar del certificado. El certificado básicamente es una ruta que recorren nuestros estudiantes. Tenemos 3 niveles de certificación, es decir, como ciudadano intercultural 1, 2 y 3. Y la idea es que ellos a lo largo de su proceso formativo recorran esta ruta donde diferentes dependencias, reitero, el trabajo articulado, van a ofrecerles algunos espacios, algunos espacios formativos, de alguna manera algunas herramientas, también algunos cursos, de repente la participación en seminarios y demás, que van a contribuir justamente a fortalecer o a formalizar ese perfil internacional de los estudiantes. Entonces, les proponemos esta ruta, les damos las herramientas, estamos en constante monitoreo con ellos
y les planteamos que al final de cada nivel ellos van a poder obtener una certificación que pueden incorporar a su hoja de vida, demostrando que no solamente vinieron a la universidad a obtener saberes teóricos y basados en lo que es la academia tradicionalmente, sino que se ocuparon también de extender y de conocer otros asuntos que también son relevantes para la formación integral. Tenemos el programa Suelta la lengua, abre tu mente. Este programa se encarga del fortalecimiento del inglés como segunda lengua. Lo hacemos de una manera dirigida y en consorcio con nuestra escuela de idiomas. Este programa es súper ganador porque ha logrado reunir tanto a profesores como investigadores, como administrativos, como estudiantes, sacándolos un poco de lo que es una clase de inglés y permitiéndolos realmente enfocarse en desarrollar pues habilidades desde el discurso, desde la escritura, desde generar propuestas de valor, también para estar un poco más a tono con las demandas internacionales. Y el curso de Ciudadanía Intercultural y Global, que como les digo es un curso que en este momento tiene 2 créditos en nuestra universidad, es un curso optativo, donde básicamente hablamos con los estudiantes de todos estos asuntos que son pilares de la academia. Adicionalmente, y esto sí es supremamente importante, ya que me queda poco tiempo, es hablarles un poco del toolbox de internacionalización del currículo, que un poco resume todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo. Es decir, el currículo se internacionaliza, claro, por una voluntad política y una decisión de las instituciones, pero tiene que haber una convicción desde los profesores. Entonces, de ahí que nosotros hemos creado esta caja de herramientas, contiene 21 herramientas, donde le contamos a los profesores qué acciones puede realizar, cómo realizarlas para lograr incorporar elementos de internacionalización de una manera decidida, consciente y con un objetivo claro en sus diferentes dinámicas de clase. Como les digo, son 21 herramientas, todas tienen una ficha técnica, está basado en buenas prácticas, tiene la literatura de apoyo y desde luego tienen el equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales junto pues con otras instancias de la universidad que les ayuda a formalizar estos asuntos. Entonces, ya la excusa de es que eso es mucho trabajo, crear un COIL le va a sumar horas a mi plan de trabajo, pues no va a ser claramente la forma de salirse tan fácilmente de esta invitación que nosotros les hacemos. El Toolbox también está en este momento incorporado en el plan de desarrollo, en el programa de desarrollo docente, donde nosotros hacemos una constante difusión de esto y obviamente, como les decía, el acompañamiento pues permanente y personalizado a toda nuestra comunidad. Eso es básicamente la experiencia que les quería compartir. Les dejo mis datos por si alguien quiere, no sé, conocer más de la presentación o conversar sobre este asunto. Muchas gracias, María, por esta presentación también tan enriquecida de procesos y prácticas. Y yo voy a citar también algo que tú dijiste, que es permear los procesos institucionales. Y cada una de las presentaciones que se han visto aquí, el core de la universidad es la formación. Por lo tanto, también cuando nosotros vemos que los ejes de los lineamientos de política, donde mayor concentración hay de lineamientos, es en currículo intercultural e internacional, porque allí es donde con ese core que tenemos en educación superior tenemos diversidad de prácticas, nos mostraba allí María 21 identificadas en esa parte del toolbox, pero algo que también que destaco de todos es que responden a unas rutas de formación docente, unas rutas de desarrollo profesional, unas rutas de aprendizaje de estudiantes. Es decir, todo esto no son actividades aisladas, sino que responden a una estrategia que se va articulando y que va, digamos, creciendo también de nivel o de impacto o de influencia institucional. Por lo tanto, allí seguimos reflexionando hacia este punto y desde esta implicación vamos ahora a pasar a Zoe. Zoe nos va a hablar cuando nosotros hablamos de internacionalización, pues realmente se nos vienen unas palabras que internacionalización e interculturalidad, pero desde la parte de Uniminuto tenemos allí las experiencias Ruta 4 y N. Y en este caso, todo esto que nos implica hablar de una transformación de currículo desde la internacionalización y la interculturalidad. Zoe, bienvenida. Muchas gracias, Matías, y a las colegas de la UDES y de la UDEA. Me encanta estar con ustedes compartiendo acá el día de hoy. Hacerles también una pequeña actualización. En el momento en el que presentamos la ponencia, aún me encontraba como líder nacional de internacionalización del currículum Uniminuto, rol que estuve asumiendo desde el 2022
hasta este año 2025 y actualmente los acompaño como directora nacional de Extensión y Educación Continua de la Universidad Cooperativa de Colombia. Digamos que desde mi compromiso institucional con Uniminuto y mi compromiso con esta misión y que además soy egresada de esta institución en mi especialización, el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia de transformación, de compromiso y sobre todo de visión compartida. Porque desde el 2022 Uniminuto emprendió un viaje colectivo hacia la creación de un modelo propio de medición de la internacionalización del currículo. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, cómo este modelo deriva en una ruta que es Experience Road for In, cómo esta se materializa desde las herramientas, desde el modelo de medición, desde las acciones concretas que hicieron una transformación en la mentalidad profesoral de la institución y que tienen una medición clara y puntual que nos permite ver los resultados de toda esta estrategia. Esta iniciativa, digamos que más allá de un ejercicio técnico, se convirtió en un movimiento institucional que impactó esa mentalidad profesoral, pero también impactó los espacios de aprendizaje y sobre todo agregó valor a ese sentido misional de la institución. Digamos que fue un paso decisivo para convertir esa internacionalización del currículo en una estrategia transformadora. Por eso la ponencia la hemos titulado De la visión a la acción, la internacionalización del currículo en un minuto como una estrategia transformadora desde la internacionalización y la interculturalidad. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Porque este nombre es un poco extraño para muchos que hemos hablado de internacionalización de casa, en casa, que tenemos claro la importancia del currículo y la internacionalización, pero hoy queremos que en esta ponencia ustedes encuentren respuesta a dos preguntas. ¿Por qué internacionalizamos el currículo? ¿Cómo lo hicimos realidad? ¿Cuáles son esas herramientas y seguimiento? Y cómo la internacionalización en casa se puede dar desde el aula, además de otros espacios complementarios, generando impacto institucional educativo y dejando como una herencia institucional para nuevas generaciones nuestra ruta de inspiración, Experience Road for In, y una invitación final que queremos hacernos. Dentro de las bases para la internacionalización del currículo está, primero que todo, la visión y la misión institucional y la generación de un concepto propio que nos permitiera tener una conexión con esa misión educativa, pero por supuesto también alineado con el carisma del minuto de Dios, que es muy particular. Entonces, acá una invitación para todos ustedes. Cada una de las instituciones acá presentes tiene un carisma propio, una identidad, algo que la hace única y es la forma en la que tenemos que empezar a aterrizar todas las acciones concretas de internacionalización del currículo. En ese sentido, nosotros empezamos por una alineación con nuestras políticas y por supuesto también en la construcción de este plan estratégico institucional 2023-2030, pero que además iba de la mano y en sintonía con los lineamientos del ministerio, que fue la invitación a la que atendimos el día de hoy. Partimos de la nota orientadora, que es la que teníamos desde el 2022, pero luego llega en noviembre del 2024 nuestra política de internacionalización que nos dice, vamos por buen camino, hay que seguir fortaleciendo la estrategia y hay que darle continuidad a todos estos procesos. Entonces empezamos con un trabajo desde este año que habíamos mencionado, que cuál fue el principal reto. Iniciar un trabajo colaborativo y romper un paradigma de que la academia va por un lado y la internacionalización va por el otro. Los procesos de acreditación nos muestran que esto tiene que ser sinérgico, que la internacionalización realmente tiene que ser transversal. Entonces empezamos a trabajar en consolidar una articulación que se pudiera llevar a otro nivel entre la Vicerrectoría General Académica de la institución con las direcciones de docencia, con la dirección de innovación y sobre todo con la dirección de asuntos globales, conocida en las instituciones que no son multicampus y no tienen esta naturaleza, como las ORI o las oficinas de internacionalización. ¿Cómo? Empezando desde la estructura nacional, por ser una institución que tiene diferentes rectorías a nivel nacional, pero llevándolo del mismo modo a los territorios, es decir, logrando un empalme entre los líderes de currículo, los líderes de docencia, que en ocasiones son la misma persona, pero en otras no, y esa articulación que se requiere con la Oficina de Asuntos Internacionales, de Internacionalización o Asuntos Globales. No se puede, por un lado, sin el otro, porque acá el foco estaba en currículo, pero requeríamos esta articulación. Entonces empezamos a construir de manera colaborativa una propuesta sólida, basada en el contexto, alineada a las políticas internas y a nuestro plan de desarrollo, que nos lleva a un modelo de medición que está fundamentado en unos indicadores, pero que además tiene un sitio web que nos permite tener acceso a información de primera mano, a unos eventos que se están realizando constantemente en la institución con sus apuestas estratégicas de formación profesoral y estudiantil,
el repositorio nacional donde empezamos a visibilizar estas experiencias tan maravillosas del por qué Uniminuto es un líder a nivel nacional e internacional en proyectos COIL, ¿cierto? Entonces, desde la primera versión de este encuentro, que es un encuentro de experiencias destacadas en internacionalización del currículo en el marco de la estrategia Experience Road for In, podemos ver que en la primera versión hubo más de 29 experiencias reportadas, se seleccionaron las mejores, los profesores tuvieron la oportunidad de ir a hablar de sus experiencias, más de 23 con sus colegas internacionales que pudieron presentar, pero no solo vinculamos profesores, sino que los administrativos, al ver el alcance de la estrategia, también decidieron hacer parte de la misma. Entonces, acá no son los indicadores totales de Uniminuto los que estamos viendo, son los que se presentaron como experiencias destacadas. 4 clases espejo y más de 10 proyectos COIL, pero con la implicación que tiene un proyecto COIL que ya deja un producto de alto nivel investigativo como el ejercicio de la docencia y de la actividad de vinculación entre pares, estudiantes, con el mundo exterior, prácticas académicas y profesionales con un carácter internacional, entre otras buenas prácticas que a nivel nacional en Uniminuto sabemos que existen, pero no teníamos un espacio en el cual pudiéramos inspirar a los que no lo han hecho y pudiéramos mostrar esas buenas prácticas de los que lo han logrado. Esto nos lleva, por un lado está el evento que nos genera un repositorio nacional de acciones concretas, pero también de cursos para inspirar a otros profesores desde el diseño de los espacios académicos en Uniminuto que le tributan a los resultados de aprendizaje del curso, a los resultados de aprendizaje del programa y por supuesto al final de toda la matriz de despliegue de competencias curriculares de la institución, le están tributando sobre todo a ese perfil de egreso de un ciudadano del mundo, de un estudiante que por las condiciones del territorio, independientemente del lugar donde se encuentre, va a tener acceso a experiencias de internacionalización, sea que tenga la posibilidad de hacer una movilidad internacional o que por su condición socioeconómica tengamos que facilitar otro tipo de escenarios donde él se convierta también en un escenario del mundo, en un ciudadano del mundo desde casa. Entonces, dentro del tablero general de internacionalización hay 8 objetivos. De esos 8, hay uno en particular que es fortalecer las dinámicas de internacionalización del currículo y es desde donde se centra todo el modelo de medición, que nos permite tener 4 estrategias principales y estas se respaldan en 8 indicadores de medición puntuales. Es decir, no son solo acciones sueltas, sino que hay unos indicadores en un tablero de control que nos permiten tener esa medición del modelo. ¿Para qué nos sirve? Invitarlos a quienes aún no lo tienen, porque son muy útiles para la toma de decisiones, porque nos permite hacer seguimiento, pero lo más importante, el acompañamiento. Tomar decisiones basadas en datos para la internacionalización curricular cambia el paradigma, cambia el compromiso profesional y cambia el paradigma también de nuestros administrativos para apoyar y respaldar este tipo de acciones. ¿Qué resultado o qué podríamos destacar? Pero creo que hay otros escenarios donde se puede andar en ello, clases espejo, proyectos COIL, eventos académicos y culturales, generamos nuevos espacios y ambientes interculturales para nuestros estudiantes y destacamos que desde la primera cohorte de nuestro MOOC para la formación profesoral sobre internacionalización del currículo, hemos tenido de manera gratuita y voluntaria la certificación de más de 550 profesores que sin estar en su plan de trabajo apostaron por hacer esta formación, se comprometieron con la estrategia y con llevar cada acción desde lo que aprenden en el MOOC al aterrizaje en un diseño del espacio académico. En otras instituciones se llama el plan de aula, el contenido programático. Entonces, ¿qué hace el profe? Se forma, lo aplica, lo propone, lo lleva al comité de currículo, allí se revisa, se evalúa, se mejora y luego lo implementa. Entonces, no es solo la formación por formación, sino que luego acompañamos al docente desde currículo y desde internacionalización y llevamos esto aterrizado al aula para garantizar que la experiencia del estudiante realmente es internacionalizada. Aquí destacar que también generamos guías, orientaciones, lineamientos. Muy próximo Uniminuto tendrá nuevos instrumentos. Estamos ya en recta final. El año anterior se hicieron mesas de trabajo con aliados internos, externos, socios, que también llevan unas ventajas allí respecto a este tipo de instrucciones para los profes. Justo como nos decían Vanessa y María, tiene que ver muchísimo con el poder orientar y romper ese tabú de que esto es imposible y no me dan las horas y mi carga laboral. No, cuando yo me motivo, me inspiro y me apasiono por el tema, logro encontrar las formas de llevarlo a la materialidad del aula y beneficiar a nuestros estudiantes, que es lo principal.
Entonces, dentro de las últimas entregas, como les mencionábamos, el diseño de los cursos no es un hecho aislado. Tuvimos un piloto con metodologías ágiles en la modalidad de distancia, donde desarrollamos un decálogo para internacionalizar el curso desde el diseño del espacio académico. Y esto se ha llevado a cabo en más de 560 momentos de virtualización, donde sabemos que los diseñadores de estos cursos, los profesores expertos externos que lo están haciendo, tienen la premisa institucional de internacionalizar desde el diseño y así garantizamos que llegue al aula. Guías profesorales, nuestra plataforma web y nuestro evento anual de experiencias. Acá voy a hacer un aviso publicitario al margen, al cual los invitamos cordialmente a participar en la versión de este 2025 con Luisa Hernández, nuestra subdirectora de Asuntos Globales de Uniminuto, que en el chat les dejaremos el contacto para que puedan estar al día, y en la página institucional van a encontrar también el contacto directo para que podamos participar en ese evento, que es muy pronto. Y más de 550 profesores no solo formados, sino certificados en internacionalización. Impacto territorial, ¿cómo se logra? Con las instituciones multicampus, que hay una estructura nacional, la articulación primero de la estructura nacional, pero aterrizado también a sus pares y homólogos en cada lugar del territorio donde estas instituciones multicampus hacen presencia. En el caso de Uniminuto en particular, vicerrectorías académicas, líderes de currículo, líderes de internacionalización, profesores y estudiantes. Y así nuestro modelo también se articula con varias cosas. A nivel nacional, con todos los lineamientos ministeriales, pero además obedece a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Estamos aportando y agregando valor a la formación integral, a la pertinencia social, a la calidad educativa y equitativa por aquellos estudiantes que no tienen una oportunidad de movilidad internacional presencial. Y por supuesto también al compromiso global. Ahí vemos conexiones también con los criterios del CNA para los procesos de acreditación. Entonces, un modelo de medición de este tipo, sin duda, posiciona a la institución como líder en internacionalización del currículo, pero además aterriza para que al interior de la institución nuestros profesores tomen la iniciativa de poder liderar. Acá vemos dos profesores de nuestros campus. Está un profesor desde Chinchiná, otra profesora desde Girardot, que tuvieron una experiencia internacional porque al empezar estos espacios de internacionalización en casa, también participamos en proyectos de cooperación internacional, como lo es B-Global, que busca formar ciudadanos del mundo y traernos nuevas estrategias, pedagogías, metodologías para poder formar a nuestros estudiantes y poder replicar para que esto sea exponencial en todo el territorio nacional. Entonces, este proyecto es un proyecto muy apasionante porque tuvimos la oportunidad de ir a uno de los países donde tienen la mejor educación del mundo y darnos cuenta que con todos los esfuerzos que hacemos como institución desde Colombia, tenemos un acercamiento directo con esa realidad del mundo y que todo lo que fuimos a aprender allá es replicable desde el respaldo institucional que se tiene por la internacionalización del currículo, para integrar, inspirar, internacionalizar e integrar la internacionalización del currículo desde las aulas. Nuestro sitio web, que por supuesto también está a su disposición, pueden explorarlo desde la página directa de la institución. Estos eran nuestros 4 pilares: internacionalizar, integrar, innovar e inspirar, y esperamos que con ellos también podamos inspirarlos a ustedes a ir por los diversos territorios donde este país tiene la posibilidad de transformar las vidas de nuestros estudiantes, independientemente de la institución desde la que estemos, y un poco el compromiso con nuestros profesores era la forma en la cual nosotros podemos transformar esas vidas es pensando en darles nuevas y mejores posibilidades en cada minuto de la experiencia real del estudiante en el aula. Entonces, esta es nuestra invitación principal: a sumarse, a estar pendientes de estas próximas convocatorias, a tomar esto también como inspiración, a tener las puertas abiertas para conectar con Uniminuto y ahora con la Universidad Cooperativa de Colombia para estas alianzas, para trabajar juntos, para que todo esto que desde el Ministerio nos orientan a través de su nota y de su lineamiento se aterrice en la realidad de las instituciones, para que nuestros estudiantes tengan experiencias realmente que les permitan abrir su mente al mundo y sumergirse en lo intercultural, tener estos desarrollos multiculturales que son sin duda la forma de hacer transformación social y aportar a la calidad educativa en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe, por tu presentación. También en esta conexión particular con lo que tiene que ver los perfiles de egreso,
de nuestros estudiantes, de nuestros graduados en su momento, ese despliegue de competencias desde un modelo de medición de indicadores, que es también algo que es de mucha reflexión y de continuo diálogo en nuestras instituciones de educación, cómo lo hacemos. Ahora, yo voy a proponer dos preguntas iniciales mientras nos llegan las preguntas de las personas que están aquí conectadas. Y es que nosotros tenemos dos componentes generales para este currículo intercultural e internacional. Entonces, la primera pregunta va con uno de los lineamientos para el componente uno. El componente uno tiene que ver con el desarrollo de currículos internacionales e interculturales en consonancia con intereses institucionales y territoriales. Y la pregunta puntualmente va en torno a nivel programas, ¿sí? Y en este caso, desde el lineamiento que nos habla, fomentar el desarrollo de planes de estudio internacionales e interculturales desde una característica que es garantizar la representación de perspectivas comparativas y globales y la integración de enfoques culturales diversos, así como el ajuste de los perfiles de egreso. Teniendo como base esas reflexiones institucionales, sus buenas prácticas, ¿qué consideran ustedes para las instituciones de educación superior que es necesario tener en cuenta para fomentar ese desarrollo de esos planes de estudio internacionales e interculturales, sabiendo que muchos de los actores aquí somos de gestores de internacionalización, pero aquí estamos hablando de que cuando hablamos de acreditación de procesos académicos, que en la actualidad nos hablan también de componentes de interacción, cómo nosotros podemos ayudar a ese desarrollo de programas académicos de calidad que también tengan esta dimensión intercultural e internacional en su base como plan de estudio. Quien quiera levantar la mano, ¿sabe? Adelante, gracias Matías, muchas gracias de verdad por esto y me emociona muchísimo porque la apuesta de Uniminuto responde plenamente a esta pregunta. Desde el desarrollo curricular en consonancia con estas perspectivas internacionales e interculturales, nosotros, digamos, tenemos una sinergia entre calidad, entre currículo y entre los registros calificados también de los programas. Es decir, este es el equipo base donde estaba la estructura y donde se encuentra alojado el rol del líder de internacionalización del currículo. Vamos de la mano. Fomentar esos planes de estudio que respondan a las realidades locales desde una mirada global, parte de hacer ese acompañamiento a los expertos que en ocasiones son quienes proponen el diseño de estos planes de estudio. Pero también se trata de las actualizaciones curriculares propias que deben hacer los programas académicos. Entonces, no podemos dejar por aparte internacionalización de la academia y el currículo. Tienen que ir de la mano a acompañar estos procesos. Esa sinergia con las decanaturas nacionales, esa sinergia con los directores de programa, esa sinergia también con los empleadores que nos van a permitir tener una visión ampliada de qué es lo que se requiere de estos profesionales del futuro, pero además qué competencias y metodologías deben favorecer a esos ciudadanos del mundo. Entonces, las apuestas desde los lineamientos institucionales para la construcción del currículo están dadas y se están actualizando estas competencias también, digamos como las que conocemos como transversales, pero que vienen a atender a estos componentes interculturales e internacionales. ¿Cómo podemos materializar en el perfil de egreso y ajustar para incorporar directamente en esos perfiles las competencias globales, ciudadanas e interculturales? Es un gran reto. Podemos hacer formulación de los resultados de aprendizaje del programa. Podemos aterrizarlo a los resultados de aprendizaje del curso. En otras instituciones son los logros del aprendizaje que se relacionan con el respeto por la diversidad cultural, con el pensamiento crítico global, con la colaboración internacional y se aterrizan también en esos resultados de aprendizaje que se esperan para el alcance de la competencia, con un enfoque en habilidades para la participación activa en contextos diversos, ya sea locales o globales, y el diseño curricular que además pueda ser, por ahí lo mencionaba alguna de las colegas, interdisciplinar e inclusivo, ¿cierto? ¿Cómo podemos también propender por el DUA? ¿Cómo podemos pensar en la integración significativa y sostenida y la formación y acompañamiento docente y de estos directores de programa en estos aspectos de internacionalización, inter y multiculturalidad son indispensables? Muchas gracias, Zoe. María. Correcto, muchas gracias. Además de lo que plantea Zoe, que evidentemente es el core del asunto, eh,
creo que es muy importante que las universidades seamos conscientes y estemos sensibilizadas en cuanto a nuestras propias realidades. Esto lo digo porque la Universidad de Antioquia, caso específico, nosotros tenemos estudiantes de 31 de los 32 departamentos de Colombia, entonces no puede seguir siendo un asunto normal, o sea, no podemos seguir viendo a los estudiantes simplemente como los que se nos sientan al frente, sino que tenemos que reconocer la propia diversidad que ya existe en nuestras aulas, es decir, partir de la base de la localidad, de la regionalidad, para después entonces también incorporar, pues obviamente conceptos y herramientas que nos sirvan para proyección internacional. Siento que también identificar las competencias, las capacidades institucionales y también los intereses institucionales va a ser muy importante para dirigir el curso curricular. No sé si a ustedes les pasa, esto es muy de las universidades públicas, pero nuestras unidades académicas, nuestras facultades, todas tienen un concepto y todas tienen una orientación diferente a lo que quieren lograr en clave de internacionalización. Entonces, de ahí que esto debe ser un proceso completamente flexible si se quiere tailor-made tanto como se pueda para atender justamente esos reales intereses, porque detrás de eso que nos está comunicando la comunidad académica, también ya hay una postura política, también ya hay una ambición que tienen evidentemente desde las facultades y que nosotros desde las direcciones de relaciones internacionales no podemos desconocer en ese acompañamiento que hacemos, tanto en la estructuración de un currículo internacional como en la elaboración de un perfil internacional del egresado de diferentes áreas y de diferentes pues, estancias de la universidad. Creo que ese sería el aporte en clave de la pregunta, Matías. Muchas gracias, María. También no se va ni siquiera a abordar esta o aborda la siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen tiene que ver con, nos dicen aquí, cómo se respalda o cómo se refleja en la política de internacionalización esta dimensión del currículo intercultural e internacional y si esta política se ha ajustado recientemente. Entonces, de pronto, Vane, podrías allí abordar esto. Sí. Bueno, Matías, a nosotros en la UDES nos pasó algo muy interesante y es que nuestra política de internacionalización por primera vez se lanza en el 2013, creo que con una visión a largo plazo impresionante. Yo admiro muchísimo a nuestra directora en su momento, que es Susan Benavides, estaba aquí en esta área porque desde ese entonces estuvo el eje de internacionalización del currículo como uno de los ejes principales de esta política. Nuestra política actual de internacionalización tiene el eje de internacionalización del currículo, de la investigación, de la extensión, de la enseñanza y como ejes transversales movilidad y bilingüismo en nuestro caso. Así que de tal manera que cuando llega y todo este trabajo que desarrollamos en las mesas de trabajo junto con la Universidad Humboldt y bueno, todo el escenario que hubo para la construcción de lineamientos de política, estábamos seguros y creemos que hemos dado pasos muy importantes en consolidar la internacionalización del currículo de la universidad desde el establecimiento de esta política en el 2013, que ha tenido sus actualizaciones, pero que si bien hoy día ya tenemos una política a nivel país o unos lineamientos a nivel país, la institución ha tomado conciencia de este eje desde antes. Y escuchando a las colegas, creo que tenemos que tener en cuenta todas las particularidades y contextos y realidades de nuestras facultades, sumado a la tarea día a día o día con día del comunicar esta estrategia de internacionalización del currículo institucional o esta visión institucional que se declara muchas veces en nuestras misiones institucionales o en nuestras improntas institucionales. Por ejemplo, cuando la gente entra al campus de la UDES en Bucaramanga, el primer letrero que se encuentra es la Universidad Internacional. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo estamos haciendo realidad todas estas declaraciones que se hacen en las políticas, en la misión? Y nuestro trabajo ha sido el de difundir, socializar, tratar de que todos los profesores se permeen como de esta cultura de internacionalización del currículo. Muchas veces, muchos programas académicos tienen esta dimensión internacional en su estructura de plan de estudios, pero
desconocen o quizás no lo hacen como tan consciente el hecho de que ya están haciendo internacionalización del currículo, sino que para ellos es natural. Porque mi plan de estudios, voy a poner un ejemplo muy sencillo, se llama Administración de Negocios Internacionales, entonces, pues mi programa es internacional, pero creo que el hecho de recordar este principio que nos dice la política de la intencionalidad es como ese papel clave que nosotros jugamos desde las áreas o oficinas de relaciones internacionales. Muchas gracias, Vanessa. Les voy a hacer una pregunta que tenemos aquí justamente para, voy a iniciar con UDEA y termino con UDES. Tenemos con UDEA, ¿qué estrategia de comunicación llevan a cabo para atraer a los estudiantes en que tomen la certificación global? Y para UDES, ¿cómo mantuvieron la constancia los participantes en la ruta de formación? Expresa César, me llama la atención porque de acuerdo a las cifras la tasa de deserción fue muy baja. ¿Acaso fue solamente la movilidad de Alemania? Pues bueno, ahí las dos preguntas que están en el chat, en este caso para María y para Vanessa. Súper, muchas gracias. Pues les tengo malas noticias, eso tampoco, a nosotros tampoco nos leen en el correo, o sea que ha sido muy difícil realmente como idear la ruta, ¿cierto? Algo que implementamos y creo que ha sido como el punto a favor es que esta convocatoria, que es un llamado semestral, no se hace exclusivamente de alguna manera por los medios tradicionales, o sea, no nos limitamos ni a las redes sociales, ni al boletín de estudiantes, ni a los correos electrónicos de la base de datos que ya tenemos desde la dirección, sino que hemos identificado esos profesores, entre comillas, champion, que le creen a esto, que han venido colaborando con nosotros y son ellos los que de alguna manera han generado esa persuasión entre los estudiantes de la importancia que sería, evidentemente, cursar esta ruta. La ventaja es que ya llevamos 4 cohortes de la ruta y tenemos aproximadamente 50 estudiantes cursando alguno de los diferentes niveles y la intención es que estos mismos se vuelvan replicadores, es decir, todo lo que estamos haciendo es para crear una figura a corto plazo de una suerte de embajadores que lo que hagan es enganchar a los demás estudiantes, no solamente del campus Medellín, sino de los campus regionales, que son muy importantes para nosotros, a que se animen a tomar este tipo de oportunidades que brinda la universidad. Muchísimas gracias, María. Vane. Es una pregunta bastante importante porque, bueno, el proyecto Sango es un proyecto que arrancó en el 2021. Cerramos oficialmente el año pasado la financiación. Actualmente seguimos en colaboración con Goethe University en este proceso de producción científica. Pero quiero contarles que el principal reto precisamente era llegar a esos 40 profesores que obtuvieran la certificación completa, porque si ustedes ven, son como 1000 personas que participaron en al menos un solo taller. De tal manera que para nosotros el hecho de trabajar en formación especializada en didáctica no iba a ser algo aislado, como lo mencionabas Matías hace un rato, sino que trabajamos desde nuestra propia ruta de formación profesoral. La UDES tiene un plan de formación profesoral como lo tendrán muchas de sus instituciones y lo que hicimos o lo que se hace cada semestre es que la Oficina de Desarrollo Profesoral lanza su ruta de formación con muchos cursos, muchos talleres en diversas temáticas. Dentro de esta ruta de formación denominamos la línea de formación Sangó. Entonces, visiblemente los profesores se encontraban con esta ruta en esa publicación de la oferta cada semestre. De ahí que los profesores ya, incluso sin saber qué era Sango, porque pues, a veces dicen, bueno, eso es un proyecto por allá y no tenemos idea, ellos se inscribían a estos talleres. Luego, la movilidad internacional llama mucho la atención porque tenemos profesores que, digamos, aquí yo he percibido que tenemos varios grupos de profesores. Hay un grupo de profes que cualquier convocatoria de movilidad ellos se presentan, así sea para un tema que de pronto quizás no es el de ellos. Luego tenemos otro grupo de profesores que está todo el tiempo pensando como en estas participaciones en congresos, eventos y tal. Y luego tenemos otro grupo que quizás cree que la movilidad no es para ellos.
Entonces, nuestras convocatorias de movilidad en el proyecto Sango, recuerden que yo les decía que estaba dedicado mucho a los profesores que hacen docencia. Nuestra particularidad en la UDES es que tenemos algunos profesores, o esto ya ha venido transformándose, pero era muy usual tener profesores que se dedicaban solo a la investigación y muy poquitas horas de docencia, y profesores que se dedican mucho a la docencia y a veces hacen extensión y hacen gestión de internacionalización, etcétera. De tal manera que la convocatoria para este proyecto, como tenía que ver con seguir formando a los profesores en didáctica, pero ahora de manera intensiva, como lo hacen en Alemania, nuestro grupo o nuestro target era esos profesores que hacían la docencia. Así que cuando los profesores llegaron a la primera convocatoria y vieron que para poder participar a movilidad en Alemania tenían que tomar los talleres, esto ya empezaba a generar como un incentivo para ellos de empezar a completar las horas de formación, ¿sí? Luego hicimos un trabajo muy intenso de todo el tiempo estar hablando de nuestro proyecto Sango entre los profesores. Hay un trabajo muy estrecho con el área de desarrollo profesoral porque al final digamos, el gran objetivo, el objetivo general de este proyecto era precisamente fortalecer desarrollo profesoral de nuestra institución. Entonces, pues voy a usar el término, los bombardeábamos por correo, por WhatsApp, por impresos, por boletines, por nuestras reuniones. A nosotros nos invitaban como internacionalización a las inducciones de profesores. Nosotros hacemos inducción y reinducción para los nuevos y para los antiguos. Entonces ahí estábamos nosotros hablando de la ruta de formación Sango, más las convocatorias y luego las experiencias de los profesores que llegaban. Entonces, cada vez que llegaba un profesor, hacíamos una sala abierta para socializar la experiencia. Estos profesores tienen un compromiso de replicar lo que aprendieron en Alemania, desarrollarlo aquí con esta metodología, ahora sí más desde la UDES. Y esto fue lo que empezó a generar el voz a voz entre los profesores de la experiencia de la formación. Adicional a eso, durante el proyecto vinculamos a un profesor alemán, entonces algunos talleres eran dictados por profesores de aquí nosotros de la UDES que tenían esta formación, otra parte con un profesor alemán y otra parte con nuestras colegas en Alemania que eran dictados en inglés. Algo muy interesante que nos dejó este proyecto es que todo el tiempo estábamos haciendo uso del inglés, del español. Nosotros hicimos semanas internacionales dedicadas a Alemania precisamente para seguir hablando del proyecto Sango en la universidad. Y luego teníamos el reto de revisar de todos los módulos, porque fueron 4 módulos que se implementaron, empezar a hacer pues precisamente esa trazabilidad del profesor que participó en el módulo 1, si estaba en el módulo 2, si estaba en el módulo 3 y lograr que completara las horas de la certificación para llegar al evento que hicimos solo el año pasado de entregar la gran certificación en didáctica. Luego recuerden que cuando los profesores toman estos cursos de desarrollo profesoral, hace parte, quizás no sé si en todas las instituciones, pero por lo menos para nosotros sí, de estos requisitos de escalafón profesoral, porque ellos tienen que seguir como alimentando, ¿no? ¿Verdad? Lo otro también es que nuestro proyecto, nosotros somos una universidad multicampus, tenemos campus en Cúcuta y Valledupar, así que tratamos siempre de tener profesores de los 3 campus. Las movilidades siempre era un profesor de cada campus. Y las movilidades de alguna manera tenían, digamos, un muy buen resultado porque era una semana concentrados en unas actividades muy específicas. Algo súper esencial es que la relación de colaboración que se estableció con Goethe University fue ya luego una relación mucho más cercana, de mucha más amistad entre profesores y colegas de las diferentes áreas. Y eso también es parte clave de que el proyecto funcione porque pues fue desde el 2021 hasta el 2024, así que debíamos mantener también unas relaciones de colaboración bien interesantes con la Universidad de Goethe en Alemania. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, a María, Zoe, a Fray, por su generosidad en este compartir de esta sesión de hoy, de estas reflexiones y prácticas de política. Volvemos, en este caso, a Luisa para hacer nuestro cierre de esta sesión. Bueno, no, pues muy interesante, maravillosas experiencias, cada vez conocemos más y más y más. Y decimos, Dios mío, como todo lo que hacen tan de calidad y tan fructífero y enriquecedor desde nuestras universidades. Necesitamos hacer una compilación de buenas prácticas, pero que se nos va a ir la vida
Pero bueno, poco a poco seguimos avanzando. Mil gracias, Vanessa, Zoe, Fray, María y pues a Matías también por todo tu apoyo acá con esta moderación y organización. Ya para cerrar, en estos dos últimos minutos les queremos compartir las dos sesiones que vienen para que se superagenden. Les voy a compartir aquí en pantalla en un segundito la pieza y así pues quedamos todos agendadísimos para lo que se nos viene y seguir aprendiendo mucho más de todos nuestros colegas. Denme un segundo. Aquí la tengo. Bueno, espero que la estén viendo todos. Ya hemos hecho dos sesiones, gobernanza de la internacionalización de acuerdo con el contexto institucional, la de hoy, currículo intercultural e internacional, y vienen dos sesiones. Miércoles 23 de julio, internacionalización de la creación, ciencia, tecnología e innovación, y el 24 de septiembre, en este mismo horario, territorio e internacionalización. Acuérdense que vamos a organizar un taller con el programa Retos de Ascun. Ya les estaremos comentando de qué se trata, los días y cómo pueden aplicar, porque pues vamos a tener unos criterios de participación, porque tienen que ser grupos reducidos, entre ellos que hayan participado de estas dos primeras sesiones de los webinars Ascun RCI. Y ya para finalizar, solamente quiero que tomemos una foto. De la primera sesión no hicimos fotico para tenerle en nuestro repositorio tan valioso. Entonces, quienes quieran prender y puedan prender su cámara, vamos a tomar una fotografía de recordatorio de nuestro ciclo de webinars Ascon RCI. Quienes puedan prender su cámara, bienvenidos. Así también nos saludamos un minutico y tomaremos una fotografía rápidamente. Qué bueno verlos. Muchas gracias a todos por participar. No he Y podido bueno, aprender. Hola, allá. listos. Listos para la foto. Bueno, pues creo que Lau y María nos van a ayudar a tomarlas. Entonces nos avisan. A sonreír. Ujú. Ya, por favor, sonrían y regálenme esa sonrisa unos 2 minuticos. Ya no doy más. Listo, Lu. Muchas Muchas gracias. gracias. Abrazos, buen Gracias. día. Feliz día a Gracias todos. a Muchas todos. Un Buen gracias, día, que muchas estén abrazo. muy bien. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias, hasta luego.